Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de ACM Canal 54? Sean bienvenidos a la información. Oiga, dicen que no hay nada que festejar el 1 de julio. Permítame decir lo contrario. Yo sí voy a festejar con Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo tengo mucho que festejar. Esperé décadas. Pensé que nunca lo iba a ver, como muchos de ustedes. Cambiar este país tan lleno de corrupción, tan lleno de impunidad, con esa democracia malsana, manejada a priori y al gustillo y contentillo de la mafia del poder del prianato, incorporado el PRD como un elemento más a esa mafia política, económica, en que se convirtió el llamado partido que Vargas Llosa, el viejillo decrépito, se llama la dictadura perfecta. Pero de ellos no voy a hablar hoy. Voy a hablar del presidente AMLO, del nombre y del hombre de la esperanza, de quien albergué alguna vez. Tiene que llegar un día en que el pueblo bueno se canse de tanta mendiga tranza, en que la sociedad despierte y sepulte lo que conocemos como el prianato. Claro que hay motivos para festejar, tantos corruptos, tanta impunidad, tanta locura con la suntuosidad del poder, tantas mafias, amiguismos, compadrazgos, saqueo, corrupción, impunidad, maldita sea. Y llegó la hora, el 1 de julio, sí, llegó la hora de festejar. Hay que estar, yo sí voy a ir a festejar con el presidente AMLO, porque no se trata solamente de cambiar el régimen, sino de entregar cuentas claras a la nación. Tengo esta foto muy adecuada, quizás la recuerde usted, le dio la vuelta al mundo. El bastón de mando, el que le entregaron los pueblos originarios ahí en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, este día 1 de julio se cumple un año, este lunes. Por eso voy a ir a festejar, porque yo sí le aposté a un cambio en este país, y el cambio se ha dado a pesar de lo que chillan las ratas. Sí, porque las ratas chillan, lloran, berrean, así se caguen y se meen. Este país está cambiando. Nos quieren convencer de lo contrario, ¿verdad? Nos quieren decir que ustedes son los paladines justicieros. Ya gobernaron por mucho tiempo al país. ¿Por qué nunca cambiaron nada? ¿Por qué se callaron como las momias? ¿Por qué aplaudieron como focas? Porque el engaño era a ojos vistos. Y la sociedad, nosotros los mexicanos, mexicanas y mexicanos, nos hartamos de tantas pinches mamadas. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Y el nombre de Andrés Manuel López Obrador emerge de la lucha social, convence al electorado con un discurso sencillo, cercano a la gente, al pueblo, a la sociedad, empático con los más desprotegidos, por el bien de todos, primero los pobres. Y Brahma Fox, y Brahma Salinas, y Lipe el borracho entra en delirius tremens, el jotolón de Peña agarra otro viejo de puro coraje. Este es el presidente de los mexicanos, mexicanas y mexicanos orgullosos de tener un presidente que ha acabado, que está en el camino de exterminar la llamada burocracia dorada, pinches ratas mugrosas, enriqueciéndose a costillas de la miseria de los mexicanos. Este es el hombre de la esperanza. Este es el hombre que va a cambiar este país, que ya lo empezó a cambiar, a pesar de sus mamadas y mentiras que tanto dicen en los medios convencionales. Se llaman periodistas, chayoteros, mugrosos, prostitutos de la información, sicarios de los medios de comunicación. Ustedes no caben en la 4T. Aquí no hay moche, no hay cuadros, no hay chayote. ¿Le entran? Dense el tiro. Métanse a las benditas redes sociales. Métanse con el pueblo sabio, con el pueblo bueno, del que se burlan culeros, del que siempre se burlaron. Aquí le tengo la información del festejo de nuestro presidente. Sí, hay que festejar, y hay mucho que festejar. Acompáñenme a la información, le encargo like al video. Suscripción ACM Canal 54, Canal Chairo, 100%. Obviamente, puche la campanita para que le llegue toda la notificación de la información que generamos para ustedes. Acompáñenme por favor a la información. Vamos a conocer un poco de la historia de este hombre que tuve la fortuna de entrevistar cuando apenas arrancaba el Partido de la Revolución Democrática, tras haberse
pues disuelto lo que fue el Frente Democrático Nacional. Es una historia interesante, imposible de contar en unos minutos, pero le voy a dar datos extraordinarios. Aquí hay algunos, se los voy a compartir. Vamos. Aquí tiene usted al presidente Andrés Manuel, aquel histórico 1 de julio del 2018. Vea usted, el camino a la victoria de López Obrador se inició en el 68, pasó por el 88, 1988 y culminó en 2018. En 9 horas de votación se resumieron décadas de lucha de López Obrador, que con el nombre de su coalición, Juntos Haremos Historia, integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena y los Partidos del Trabajo y Encuentro Social, anticipó el resultado. La aplastante victoria de López Obrador, con 53% de los votos, siguió a sus recorridos por todo el país. Su discurso anticorrupción, su destacada presencia en redes sociales y su primer lugar en prácticamente todas las encuestas. El triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador comenzó en el 68, 88 y culminó en el 18. Ese día comenzó con filas en las calles de votación que dieron una pista de lo que podría pasar en la jornada, que resultó histórica, con más de 56 millones de votantes, y cerró con los otros contendientes reconociendo la derrota. En 9 horas de votación se resumieron décadas de lucha de López Obrador, que con el nombre de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Movimiento de Regeneración Nacional y los Partidos del Trabajo y Encuentro Social, anticipó el resultado. La aplastante victoria de López Obrador siguió a sus recorridos por todo el país. Ello ante sus atinadas presentaciones en los debates entre candidatos y unos adversarios en horas bajas, fortaleció su candidatura y le dieron el triunfo. Apenas el 9 de julio de 2014, la autoridad electoral mexicana le otorgó a Morena su registro como partido político nacional, creado por López Obrador tras su salida del Partido de la Revolución Democrática en 2012, con 2 intentos previos de llegar a la presidencia con el PRD. En el de 2018 se antojaba como el último de López Obrador. Su gestión como jefe de gobierno de Ciudad de México entre 2000 y 2005 lo impulsó a buscar en 2006 el primer puesto político del país, que al final lo ganó, se lo robó Calderón del PAN, con una diferencia del 0.56% que nunca mostraron las actas, por cierto. La derrota de 2006 no lo doblegó y se volvió a presentar en 2012, cuando perdió ante Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional, y no fue sino hasta el 18 cuando convenció, y no solo a los que lo impulsaron, dijo Álvaro Arreola del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Arreola considera que una de las virtudes de López Obrador es haber tenido la fortaleza de construir un partido con casi 5 años de vida. Morena ya se hizo del control del Congreso Federal y también de la mayoría de las entidades federativas en cuanto a su poder legislativo se refiere. Los 12 años transcurrieron entre el primero y el tercero intentos fueron aprovechados por el actual mandatario, y como presume se dedicó a visitar todos los municipios del país, 2.458, para constatar problemas y recoger demandas. Es casi imposible que alguien pueda hacer lo que López Obrador hizo en los últimos 20 años. Es un hombre que logró atraer a las masas, y a estos niveles no hay otro en México, apuntó Arreola. Para el académico de la UNAM, la victoria de López Obrador no se podía entender sin considerar al menos 2 momentos históricos importantes: el movimiento estudiantil del 68 y la elección presidencial de 1988. La matanza de estudiantes, una herida que permanece y que se vuelve a abrir en 1971 ante otra embestida del gobierno mexicano contra los movimientos estudiantiles, y los resultados electorales del 88, de 1988, marcaron un nuevo derrotero. También cita el agotamiento de un sistema político en que el PRI ganaba todo y, a toda costa, y que llegó a una crisis en los comicios de 1988, oficialmente ganados por Carlos Salinas, pero con una enorme sospecha de fraude. López Obrador, entonces del PRI, se había unido a una corriente del partido que se opuso a la candidatura de Salinas, era la corriente democratizadora del PRI. El candidato perdedor en ese entonces, Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por el Frente Democrático Nacional, coalición que evolucionó en el PRD, al que López Obrador se unió en 1989. Para Arreola, las 3 décadas transcurrieron desde esos comicios están marcadas por movilizaciones para abrir espacios democráticos. La sociedad no se cansó y el sistema político sí, y se vino a menos, según dice el catedrático.
El PRI finalmente perdió las elecciones de la presidencia en 2000 con Vicente Fox, a quien sucedió su correligionario Calderón, pero el otrora partido hegemónico recuperó la silla presidencial en 2012. No obstante, de acuerdo con Arreola, la sociedad vio agotado este modelo de régimen del sistema de político mexicano, en el que se apalancaron 2 o 3 fuerzas tradicionales corruptas y aliadas solo para conquistar espacios como el PRI, PAN, y en 2012 se les unió el PRD. Esos partidos nunca entendieron que el rechazo a la corrupción, el fraude y a todos los controles corporativos iba en serio, y que la sociedad exigía cambio, estaba cansada. Esa fue la gran negación. Fue entonces, según el especialista, que la sociedad maduró y comprendió que el modelo supuestamente democrático y de representación que se nos vendió estaba agotado, tanto que los partidos tradicionales casi a punto de desaparecer. La sociedad no se fijó si este hombre tenía un partido político. Es un personaje que se mantuvo leal a su propuesta, nunca se adulteró, que siempre fue necio y que con un discurso muy simple logró convencer a 30 millones de mexicanos. Excelente trabajo de investigación, pero aquí está la tendencia. Yo sí voy a festejar con AMLO, hashtag, y esto es lo que hoy en día se mueve en redes sociales, porque hay mucho que festejar. Dicen que nada tenemos que festejar. Vamos a ver lo que dice las redes sociales. Me gustó este video, espero que no sea de mal gusto para usted. A ver, políticos, tranquilícense, los veo muy preocupados desde que AMLO está gobernando, no pasa nada, todavía hay mucho camino por recorrer. Podrían, por ejemplo, realizar una actividad que la mayoría de los mexicanos realizamos, que les podría traer mucha satisfacción a sus vidas, tal vez por primera vez, trabajar. Eso fue lo que nunca hicieron. Ve este video extraordinario. Salario mínimo al 1%. Ahí tiene al Mariguas, botas miadas. Sueldos de altos funcionarios 200% arriba. Ahí está Lipe el borracho, maldito mugroso. Libertad de prensa nula. Así acallaron a voces que hoy están del otro lado, bueno, al menos Aristegui. México gobernado por AMLO, aquí vea las diferencias que tiene el presidente, extraordinario. Salario mínimo 16% arriba. Sí, algunos de los datos. Sueldos de altos funcionarios 50% abajo, con todo y las resistencias. Libertad de prensa total, a la alza, siempre. ¿Notan la diferencia? Claro, tenemos que notarla. Ahí está el PAN resquebrajado, Morena la esperanza de México, y son parte de lo que se mueve en las redes sociales. Aquí está el salario mínimo al 1%, sueldos de funcionarios 200% arriba. Son algunos de los datos que aportan. Aquí está aquella extraordinaria noche cuando se festejó en el Zócalo de la Ciudad de México el triunfo del presidente Andrés Manuel. ¿Cómo no festejar? ¿Cómo no acudir a esa plaza de la Constitución? ¿Cómo no estar con el presidente, que es la esperanza de los mexicanos para acabar con la corrupción y la impunidad? Dicen que se está tardando. Denle gracias a Dios. Muchos de ustedes que lo critican, fachos, mugrosos, fantoches, debieran estar en la cárcel. El Mariguas Fox, Lipe el borracho, Jotolón de Peña, Salinas, el Tumbaburos, el muchachillo de Lipe, toda esa bola de cabrones, la Denise Dresser, Denise Merkel, toda esa bola de chayoteros, la Loreta, la Cira, la Joaquina, todos debieran estar en otro lado. Sí, hay mucho que ir a festejar al Zócalo de la Ciudad de México. No me vayan a fallar, chairas y chairos. Vamos a festejar con el presidente AMLO el momento de la historia, porque juntos estamos haciendo historia en este país. Sí, está en su canal ACM, Canal 54, con su amigo, el Chairo, Albino Córdoba. Los espero en la próxima emisión. No me vayan a fallar, porque voy a estar festejando junto con ustedes en el Zócalo de la Ciudad de México, con la esperanza de México, con el líder de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador. Péjenle a quien le peje. Nos vemos en la próxima. ¿Sale?